Ok, tenemos un programa muy apretado hoy, entonces vamos a empezar de una vez. Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión de hoy para nuestra serie de webinars del uso de tecnologías en la investigación de las aves. Tenemos excelentes presentaciones hoy, pero antes de empezar les voy a dar un par de anuncios. Em, Primero que nada, vamos a tener presentaciones tanto en español como en inglés, así que estas son las instrucciones para el acceso a la interpretación en dado caso que sea necesario y para la discusión al final, siéntanse con la libertad de hablar en el idioma que prefieran. Y si no están hablando, por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Y a todos aquellos que se están uniendo por primera vez a esta serie de webinars, es, eh, es patrocinada por Partners in Flight y por el subcomité científico y tenemos el interés de cubrir las brechas de conocimiento en estrategias de conservación para aves migratorias y esperamos que esto sea un espacio interactivo donde la gente pueda aprender sobre tecnologías de rastreo y cómo se pueden usar para poder responder a preguntas de conservación y también para compartir experiencias, compartir ideas y desarrollar proyectos colaborativos. Siguiendo esta línea, queremos hacerles saber que hemos lanzado nuestra spreadsheet de colaboración. Tenemos la intención de que sirva como un espacio de colaboración para rastreo, ecología y migración, también para promover oportunidades de capacitación y financiación para proyectos. Es un lugar donde pueden encontrar oportunidades de colaboración o pueden promover los proyectos en los que estén trabajando y queremos que todos la usen, los invitamos y también tenemos un espacio donde pueden enviar retroalimentación en dado caso de que tengan ideas sobre cómo mejorar la estructura. Y les voy a compartir tanto el link de la spreadsheet como de la encuesta de retroalimentación. Y por favor, compártanlo con cualquier persona que consideren esté interesada. Y ahora vamos a ir directamente a la presentación. Tenemos tres presentaciones muy emocionantes hoy y tenemos 25 minutos al final para preguntas y comentarios. Ya que son tres presentaciones hoy, le vamos a pedir a todos que esperen hasta el final de las tres sesiones, de las tres presentaciones para hacer su pregunta y también la pueden compartir en el chat. Durante el tiempo de discusión pueden abrir su micrófono y hablar o pueden escribir sus comentarios en el chat, como sea que se sientan más cómodos. Y dicho esto, voy a dejar que Fabi nos presente a nuestro primer presentador. Buenas a todos. Em, es mi gran placer presentarles a Ana González, quien está a cargo de la primera presentación. Primero les comparto sobre su trayectoria y contribuciones en este campo de ecología de la migración y ornitología. Como investigadora, Ana integra datos demográficos y de comportamiento colectados en campo con técnicas avanzadas de rastreo que proveen información científica esencial para apoyar estrategias de conservación locales e internacionales dirigidas a las aves migratorias neotropicales de importancia para la conservación. Su trayectoria en investigación se extiende desde su natal Colombia como en Norteamérica, abarcando el ciclo anual completo de las aves migratorias. Ana obtuvo su doctorado en el 2018 y su maestría en el 2012 de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Ha obtenido becas postdoctorales de la Universidad de Simon Fraser y Environment and Climate Change Canada. Actualmente trabaja en el Servicio de Vida Silvestre de Canadá, donde su rol principal es diseñar e implementar programas de monitoreo en las áreas de vida silvestre nacionales. Una conservacionista de corazón, durante su tiempo libre, Ana mantiene una conexión profunda con la investigación y esfuerzos de conservación del neotrópico. Su dedicación y contribuciones a nuestro campo de la ornitología han sido reconocidas a través de un premio de embajador BioOne y el premio James G. Cooper para profesionales en etapa temprana, otorgado por la Sociedad Americana de Ornitología. Sin más, adelante Ana y gracias por compartir con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿la están viendo bien? Sin notas, sin... Fabi, ¿se está viendo bien mi pantalla? Está perfecto. Sí, sí, se ve Listo, perfecto. perfecto. Listo, bueno. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Hoy les quiero mostrar los resultados de algunos proyectos en los que hemos usado Motus y me voy a enfocar principalmente en cómo podemos aplicar la información que nos brinda Motus para informar la conservación de las aves migratorias. Para poder implementar acciones de conservación que nos permitan mitigar los declives poblacionales de las aves migratorias, nosotros necesitamos investigación a diferentes escalas temporales y espaciales que nos permita monitorear cambios en los procesos tanto de las estrategias migratorias o procesos migratorios, así como también en los procesos demográficos de las poblaciones. Y Motus es una herramienta única para responder muchas de estas preguntas durante el ciclo anual de las aves migratorias, especialmente de aves pequeñas de menos de 30 gramos, para las cuales todavía es un desafío poder utilizar tecnologías para poder rastrearlas. Y ahora mi presentación no avanza. Ok, ya. Entonces, hoy me voy a enfocar en tres de esas preguntas que Motus nos permite responder. Primero, ¿qué factores están influenciando las decisiones de migración y las estrategias migratorias? El uso del hábitat no reproductivo, especialmente durante la temporada de invierno, por estas aves, qué tipo de hábitat están utilizando, cuál es la calidad y la cantidad de hábitat que esas especies requieren. Y también voy a hablar un poquito acerca de la información un poco más precisa que nos permite obtener Motus para informar nuestros modelos de sobrevivencia, tanto de la sobrevivencia estacional como de la sobrevivencia anual. Voy a empezar con un proyecto que es muy cercano, un proyecto al que le tengo mucho cariño. En este proyecto nosotros instalamos la primera antena Motus en Sudamérica, creo que fue en el 2015. Acá tenemos la antena en la cima de esta montaña. Estábamos trabajando con Catarrus ustulatus, Swison thrush, en bosques y plantaciones de café con sombra en los Andes de Colombia. Nosotros utilizamos Motus para detectar los movimientos locales. Nosotros queríamos saber la fecha de salida de las aves de cada hábitat y utilizarla como una medida de la calidad de hábitat, ya que varias investigaciones previas en el Caribe, especialmente con los Etofaga ruticilla, nos habían mostrado que la fecha de salida es un indicador de la calidad de hábitat. Y esperábamos que las aves que salieran más temprano lo iban a hacer de los hábitats de mejor calidad, es decir, del bosque, y las aves que salieran más tarde lo iban a hacer de los hábitats de menor calidad, de las plantaciones de café con sombra. Este fue nuestro principal objetivo y aquí quiero resaltar como el poder y digamos la belleza de Motus. Nosotros, como pueden ver en el mapa, en este tiempo había muy pocas estaciones, había cerca de 300 estaciones solamente en Norteamérica. En este momento tenemos más de 1000. Todavía no había casi estaciones acá en el occidente de Norteamérica y realmente pensábamos, estamos poniéndole los transmisores a unas pocas aves en estos parches de bosque, como cuáles son las posibilidades de que estas aves sean detectadas en Norteamérica. Nunca creímos que fuera a suceder, pero sucedió. Estuvimos muy contentos y las aves fueron detectadas principalmente en 4 regiones. Aquí en Centroamérica, en el Golfo, aquí en estas costas del Golfo de México y en el noreste de Norteamérica. Estas detecciones internacionales nos pudieron determinar el efecto del hábitat invernal del bosque de café con sombra en las estrategias migratorias de estas aves. Voy a poner una animación en la que se ve
Eh, ok, perdón. Sí, en la que se ve las aves saliendo de acá de nuestro sitio de estudio y siendo detectadas en su camino a los territorios de reproducción por la red Motus. Acá está la fecha en la que van migrando. Y en la gráfica a continuación les voy a presentar algunos resultados relacionados con la velocidad de migración y las diferentes regiones en donde se detectaron estas aves en Norteamérica. Bueno, entonces Motu nos permitió responder nuestra primera pregunta acerca de las fechas de salida. Nosotros encontramos que las aves de café que estaban pasando el invierno en las plantaciones de café con sombra salieron más temprano que las aves que estaban en el bosque. Esto fue contrario a lo que nosotros estábamos esperando. Y encontramos que acá tenemos en esta gráfica la fecha de salida desde Colombia y aquí tenemos los días después de la salida que tardaron estas aves en llegar a cada una de estas regiones. Acá tenemos menos de 10 grados, esto es Centroamérica, cuánto se demoraron en llegar a la costa del Golfo, a los grandes lagos y a latitudes, especialmente en Quebec y en el norte de Saskatchewan, en Canadá, a más de 47 grados. Nosotros encontramos que, contrario a lo que estábamos esperando, las aves que salieron más temprano, perdón, las aves que salieron más tarde, tardaron menos días en llegar a cada una de estas regiones. Entonces, si salieron más tarde, migraron más rápido. Y esta relación negativa entre la fecha de salida y la velocidad de migración se mantuvo en la llegada a cada una de estas regiones. Entonces, con esto pudimos mostrar que el hábitat de invierno, tanto los bosques como las plantaciones de café con sombra, afectan las estrategias migratorias de las aves en términos del tiempo de la migración, la fenología, cuándo migran y también la eficiencia. Y el encontrar que las aves que salen más tarde lo hacen de un hábitat de mejor calidad y pueden compensar y llegar casi al mismo tiempo a Norteamérica que las aves que salen más temprano, es un aporte nuevo a las estrategias migratorias porque lo que conocíamos y lo que estaba ampliamente aceptado era lo contrario, que las mejores aves están en los hábitats de mejor calidad y que van a ser los primeros que salen y tal vez los primeros que llegan a los sitios de reproducción en Norteamérica y los que tienen mayor éxito reproductivo. Nosotros encontramos que las aves de bosque pueden compensar salir tarde de los territorios de invierno a través del incremento en su velocidad de migración. Bueno, de los Andes de Colombia nos vamos a ir a Canadá. Yo vivo y trabajo en la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá. Gran parte de mi programa de monitoreo está enfocado en los hábitats riparios del Valle del Okanagan. Este es un valle único en Canadá, es un valle seco, tiene más de 44 especies en riesgo en Canadá. Los hábitats riparios en esta zona representan menos del 1% del área en Norteamérica, en el oeste de Canadá, y son unos hábitats bastante amenazados, especialmente por el desarrollo, por la agricultura y por el desarrollo de canales para la agricultura. Realmente quedan muy pocos de estos hábitats riparios, especialmente en el Valle del Okanagan. Nosotros acá estamos utilizando un sistema de estudio muy parecido al que utilizamos en Colombia. Estamos rastreando dos especies que son afines a hábitats riparios, el Catharus ustulatus, Beery, y el Empidona straili, Willow Flycatcher. Las detecciones han sido increíbles. Hemos detectado en estaciones internacionales de Motus más del 95% de los individuos que hemos tagueado. Acá tenemos el Valle del Okanagan, donde pusimos nuestros transmisores. Y esas dos especies son muy interesantes porque a pesar de que están en la misma zona, en la misma área protegida en Columbia Británica,
están utilizando dos rutas migratorias completamente independientes. Los Catharus fuscescens están migrando hacia el este, mientras que los Empidonas traili están migrando hacia el sur y están pasando el invierno en México. De los Catharus ustulatus sabemos que pasan el invierno principalmente en el Amazonas y pues debido a las limitaciones de la red Motus en Sudamérica no tenemos más detecciones después de que estas aves pasan por Colombia. Esos son resultados preliminares y aún nos falta hacer análisis acerca de los diferentes factores que están afectando estas fechas de salida, la estrategia migratoria, y también nuestra idea es unir estos datos de Motus con datos espaciales que nos permitan identificar en dónde están esos hábitats riparios críticos durante la migración de estas aves y también cómo podemos dar recomendaciones para acciones como, por ejemplo, la expansión de áreas protegidas o la restauración de hábitats riparios claves durante la migración. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda pregunta acerca de cómo esas aves están utilizando los hábitats de invierno. Perdón, sí, los hábitats no reproductivos. Estas preguntas han sido abordadas por diferentes investigadores, no solamente durante el invierno, pero también durante la migración y durante la época reproductiva. Entonces, en este proyecto lo hicimos con las cardelinas canadensis en las 3 cordilleras de los Andes de Colombia, en la cordillera oriental, en la cordillera central y en la cordillera occidental. Nosotros capturamos cardelinas en los 3 sitios de estudio y utilizamos nuestra antena Motus para informar nuestros modelos de sobrevivencia y determinar si la especie estaba presente en los sitios de estudio o no. Y también utilizamos telemetría manual para poder estimar los rangos de hogar de esta especie. Entonces, nosotros rastreamos 109 individuos y determinamos la sobrevivencia de invierno durante la temporada invernal de enero a marzo. Y también determinamos el rango de hogar de 34 individuos, más o menos 10 individuos en cada cadena de los Andes. Con esta información nosotros determinamos el efecto de la precipitación, de la calidad de hábitat y de la disponibilidad de hábitat en los rangos de hogar de la especie. Este artículo está en revisión. Nosotros encontramos, en esta gráfica vemos que tanto la precipitación durante el periodo en el que nosotros realizamos el tracking, y la precipitación durante el periodo antes de que iniciáramos el rastreo de estos individuos durante la época no reproductiva, afectó los rangos de hogar. Y cuando la precipitación era menor, los rangos de hogar fueron menores. Y esto aplica tanto a la precipitación durante el tracking como antes del tracking. Entonces encontramos un efecto de la precipitación. Nosotros también estimamos el NDVI como un indicador de calidad de hábitat dentro de cada rango de hogar y encontramos que cuando esta calidad de hábitat es mayor, los rangos de hogar son menores. Y también miramos la disponibilidad de hábitat alrededor de cada rango de hogar y encontramos que esto es diferente, estas relaciones entre el rango de hogar y la disponibilidad de hábitat es diferente dependiendo de los sitios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el occidente y el centro de los Andes, que son áreas altamente deforestadas, y encontramos que cuando hay más bosque alrededor de los rangos de hogar, los rangos de hogar son más grandes. Mientras que en el este de los Andes, en donde las extensiones de bosque son más grandes, hay menos fragmentación y menos deforestación, encontramos que cuando hay más bosque, los rangos de hogar son más pequeños, es decir, muy probablemente la calidad del hábitat también es mayor, como lo encontramos en el NDVI, y las aves están empaquetando, hay una alta densidad dentro de estos bosques que no están tan fragmentados.
Y algo, yo diría que uno de los resultados más importantes que encontramos con este proyecto fue que pudimos determinar el tamaño de los rangos de hogar. Y esta información nosotros la utilizamos en la estrategia de inversión para la conservación de 3 especies de aves migratorias que se lanzó este año. Utilizamos esta información de rango de hogar para determinar cuánto hábitat necesitamos, dependiendo de cuánto hábitat las aves utilizan durante el invierno, para mantener una población estable o para incrementarla en un 5%. Entonces, esa es una de las maneras. Es una pregunta que es recurrente. ¿Por qué necesitamos saber cuánto hábitat están utilizando las aves? Porque es importante saber los rangos de hogar. Y en muchas ocasiones nos preguntan, eso es como una pregunta muy ecológica. Es una pregunta muy ecológica, pero si nosotros queremos saber cuánto hábitat necesitan estas especies, estos individuos, y queremos informar, por ejemplo, una estrategia de inversión en la cual nosotros damos un presupuesto para saber cuánto nos cuesta la conservación. Estas estimaciones solamente se pueden realizar si nosotros sabemos cuánto hábitat y qué tipo de hábitat necesitan estas especies. De lo contrario, vamos a estar solamente imaginándonos si no tenemos esta información base para hacer estos estimados. Y algo para terminar, ya casi para terminar la presentación, nosotros hemos utilizado la red Motus para informar las historias de encuentros que utilizamos en nuestros modelos de sobrevivencia. Y esto lo hemos utilizado en varias especies, ya hay muchos datos que están publicados. Hemos utilizado Motus para por ejemplo, mejorar los estimados de la sobrevivencia de invierno en los bosques, por ejemplo, para la Cardelina canadensis, para informar la sobrevivencia anual, tanto en bosque como en plantaciones de café con sombra, tanto para la Cardelina como para el Catharus ustulatus. Y estamos trabajando con otras especies para hacer las dos estimaciones, tanto estimaciones estacionales, cuánto sobrevive una especie, digamos, durante el invierno o durante la migración o durante la época reproductiva, o también cuál es su sobrevivencia anual. Y el uso de la red Motus es la telemetría manual, la combinación de las dos, es una herramienta muy poderosa para los análisis de sobrevivencia, para obtener la información para estos análisis, porque una de las principales limitaciones es que cuando hacemos estos análisis no sabemos realmente qué está pasando con las aves, si realmente murieron o no después de que fueron capturadas o si aún están vivas. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas para informar estos modelos. Primero, podemos reportar la mortalidad directa cuando encontramos las aves depredadas o muertas por algún motivo durante el rastreo. También podemos mirar las detecciones a veces no perdemos una ave durante la temporada invernal, por ejemplo, reproductiva, pero cuando miramos los datos de Motus nos damos cuenta que esa ave migró. Estaba viva cuando salió, o también podemos detectarla en la red internacional y con esto podemos confirmar que las aves estuvieron vivas. Entonces, esa es una de las partes más fuertes de la red para estimaciones de sobrevivencia. Y quiero terminar mi presentación compartiéndoles acerca de un proyecto que iniciamos hace un par de años en México. Allá estamos básicamente aplicando todo lo que hemos aprendido de Motus. Acá está nuestra antena Motus en la terraza de la alcaldía en Oaxaca. Y estamos haciendo algo muy parecido a lo que hicimos en Colombia, de aquí en Canadá. Estamos utilizando Motus para estimar la sobrevivencia de invierno y la sobrevivencia anual.
estamos mirando qué hábitats están utilizando esta especie, los Icteria virens, y también estamos estimando rangos de hogar y esperamos que podamos tener información acerca de la ecología de la migración. Y quiero pues agradecer a Sergio Gómez Villaverde aquí en esta foto. Él es realmente el líder de este proyecto en México. Esta es la zona en donde están pasando el invierno los chats en el oeste de México. Son bosques también riparios y voy a dejar los resultados de este proyecto para que ojalá en el futuro Sergio nos los pueda presentar, pero es impresionante la relación que hemos encontrado en los hábitats transitorios, en el hábitat transitorio que provee los cultivos de maíz. Acá esto es un campo que está completamente limpio, no es utilizado por los chats, pero tan pronto el maíz crece, se convierte en un hábitat de invernada clave para los chats. Les contaremos más en el futuro. Entonces, el mensaje que me gustaría que nos lleváramos todos de esta presentación es que empezamos con preguntas simples a nivel local, generalmente, en el caso de los proyectos que nosotros hemos adelantado, y la magia de Motus nos permite responder preguntas a escalas más grandes e incluso a escalas continentales. Y la colaboración definitivamente es clave para realizar estos proyectos y para mantener la red Motus viva y maximizar los fondos. Algo muy importante, una pieza clave ha sido la colaboración y la formación de capacidad a nivel internacional. Yo quiero resaltar el trabajo de nuestros asistentes de campo, que generalmente son las estrellas detrás de todos estos proyectos y que a veces no aparecen o no reciben el suficiente reconocimiento en estas presentaciones. Y quiero resaltar principalmente a algunas personas que están haciendo sus trabajos de maestría o de doctorado en Norteamérica utilizando Motus. Ellos empezaron en mi proyecto en Colombia como voluntarios o trabajando como biólogos. Acá está Catalina González, está en la Universidad de British Columbia. Ana María Díaz hizo su maestría en la Universidad de Saskatchewan, ahora trabaja con el gobierno de Canadá en Ottawa. Ángela Caguasango ha sido una persona fundamental para el desarrollo de la red Motus en Sudamérica. Denise Cardona acaba de llegar a Canadá, a un observatorio de aves en Ontario. Pilar, ella empezó como voluntaria en mi proyecto también y en este momento hace su doctorado en la Universidad de Western Ontario. Y por supuesto Sergio Gómez, quien ahora lidera su proyecto en México. Y finalmente Jason Sanabria, quien todos sabemos que es una de las estrellas de Motus en Colombia, y no solamente con Motus, sino con la ornitología en general. Entonces, a todos ellos y a muchas otras personas que no alcanzo a mencionar aquí, muchas gracias. Yo quisiera, se me olvidó Julie, también parte de nuestro equipo, Cardelina, y quiero agradecer a mis mentores. Quiero dedicar esta presentación a la memoria de uno de mis mentores, Keith Hobson. Fue la primera persona que creyó que Motus, una de las primeras personas que creyó que Motus podía funcionar en Sudamérica, y uno de los primeros investigadores en Norteamérica que apoyaron el estudio durante la temporada no reproductiva en el norte de Colombia. A Nick Bailey de Selva, a Scott Wilson del gobierno de Canadá y Wendy Easton, Stu Mackenzie, por supuesto, de Birds Canada. Hay muchos, hemos recibido la colaboración y el apoyo de muchas personas. A todos, muchas gracias. Se me olvidó el slide de las organizaciones. Y feliz de responder preguntas al final de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si Fabi está en el otro cuarto de Zoom, no sé. O Fabi, pues. Muchas gracias, Ok. Ana. Lo siento. Muchas gracias por tu presentación, por compartir. Si me hacen el favor los participantes de
Vamos a dejar las preguntas al final. Pueden dejarlas en el chat o pueden guardarlas y las hacemos al final para poder dar paso a las otras dos presentaciones. Le regreso la palabra a Amy, creo que va a presentar, o a Ana, a ti. Yo, soy Ok. yo. Gracias, Ana, por esta excelente presentación. Okay, now we're going to move to Jeff Ritterson, who is going to talk to us about Ahora using, vamos radio a frequency escuchar a for Jeff Ritterson forestry y nos practices va a for hablar wood brush. Jeff is de a field prácticas de ornithologist with telemetría. Mass Audubon, where he is Jeff es un responsible for landmark ornitólogo de conservation, campo en including Mass for in Audubon, Central Michigan, donde es to responsable de direct the la Massachusetts conservación de aves Forest Service Bird terrestres. Program, which Es el sends information director on bird responses to del forestry programa de treatments aves and de communicates these Massachusetts, relationships to donde genera practitioners and información researchers. Jeff also de has extensive de la experience with wind respuesta de tuning las and tropical aves migratory para bird research, tratamientos including forestales y work with comunica the las Mass Conservation relaciones of Golden Wing con Program in Costa practicantes y Rica dueños de la to tierra. Jeff understand the también relationship tiene gran between survival and habitat experiencia selection en and el hábitat developing de formative habitat invierno de aves principles for migratorias supporting del tropical avian Neotrópico forest communities. y Take it away, Jeff. también ha Thanks, anillado Anna. Just muchísimas putting my aves de la screen share población here. de, de reinitas en Costa Rica para entender la How we relación entre looking? sobrevivencia y Looks selección great. de hábitat. Thanks. Hola, And ¿cómo se ve mi uh, presentación? good ¿Se ve afternoon. muy Great to bien? be here. Thanks. Eh, Muchas Well, being gracias. here and what a fun Gracias topic por estar to talk aquí. about. Y Eh, hola a todos. Soy Jeff. Gracias por estar aquí. Entiendo bastante español. Si alguien quiere escribirme en español después de esta reunión, está bien. Pero hoy día hablo inglés. No tan bien. Pero, okay. Okay, so here's the start of the presentation. The Ok, wood este es el community is inicio now very de la fond of, whether on presentación. a breeding territory, Todos estamos familiarizados actively migrating, or con during the esta stationary ave. non-breeding season. But it's also a species Eh, of es una conservation concern, especie que right? So on the está left en over here it says riesgo de trends data conservación. covering about the last 10 years and drought protection and breeding Aquí abundance throughout much of the wood thrush's breeding tenemos la range, abundancia but with a decline in the northeast and after de la decades of tough población a decline, lo largo de los años y como migrating vemos bird ha service also shows tenido that change in range-wide abundance, una tasa which is de encouraging, but disminución has a bastante lot more in them, alta. right? In fact, it's a species No highlighted by the está landmark 3 altamente en billion bird riesgo, sin study with embargo, 63 individuals antes killed teníamos since muchísimos más. 1970. Tenemos So wood 6 de thrush are cada often 10 regarded individuos han as desaparecido desde los being considered, for 70. example, Este es el tipping point zorzal species that lead to maculado. recovery, a partners in flight watching species threatened in También Canada, es and parte so de la on. I believe wood lista thrush is a great umbrella species for eh, the conservation of other en forest riesgo birds tanto en on Estados breeding Unidos grounds como and en possibly Canadá. during the Y non-breeding season as well. And we know es probable que quite a también bit estén en about wood riesgo thrush durante el during the ciclo de breeding no season. reproducción, This is a aunque small también nos sample interesa taken from saber topics such as lo que sucede nesting durante la behavior, época de outlive, success, reproducción. Esta es solo una survival, lista de demographics, publicaciones que and se han more. And hecho while sobre there's always a sobrevivencia, potential for demografía, improvement, y por much of this supuesto siempre information nos queda has been synthesized muchísimo into por aprender. guides for La mayoría de esta practitioners, información se ha and we have resumido a guías management para practices, practicantes conservation y también programs tenemos underpinned programas de by conservación all this science. eh, que están respaldados por And toda we have esta some ciencia que ya se ha information on migratory realizado. routes and Y connectivity and también reproductive tenemos información sobre isotopes, rutas geographic migratorias. variation and wing length También for tenemos birds. variación Bud Russian geográfica. on the left and a geolocator study led by Kenneth Eh, Stanley on the Esto fue un right. estudio de And more geolocalizadores a la comments from the Wood derecha Party y project, vamos a escuchar más more formally known as the sobre el proyecto Nationwide de Wood Wood Thrush Party, Revival Project led by Sarah Kennedy. que había Wildlife iniciado Service, como un particularly at proyecto Selma, where de hundreds of bandeo heads are being managed right across dirigido por North Central Sara. and non-breeding range of wood thrush and tracked Y via the Modus network. ahora So podemos exciting estudiar un poco más time la to be interacción sort of evaluating entre el área de conservation reproducción activities y in no the wood reproducción de party. la Ilochicla mustelina. During the stationary non-breeding Durante la season, we know época de no habitat associations for reproducción, wood thrush, right? Primary forest, tenemos secondary asociaciones forest, de comparative hábitat que son agroforestry bosque systems. primario, bosque secundario y sistemas And we agroforestales. know
y sabemos un poco sobre dónde son más abundantes, diferentes tasas de sobrevivencia. Interesantemente, a veces tienen alta densidad y otros lugares donde esperaríamos que tienen alta densidad, pero tienen baja densidad. Entre menos bosque, por ejemplo, son más expuestos a los depredadores y el zorzal puede mostrar diferentes comportamientos, a veces son territoriales, a veces no, y eso también se conecta con la tasa de sobrevivencia y el hábitat. Algo que nos falta estudiar es el rango de condiciones de hábitat o más específicamente la respuesta que tienen a prácticas de manejo forestal. En algunos programas que mencioné, esto ya se está estudiando, pero en las áreas de reproducción. También tenemos el plan de inversión para la conservación. Esto es con enfoque a especies migratorias, entre otras estrategias. También hay un estudio que se está llevando a cabo en especies migratorias relacionado a prácticas de producción de agricultura intensiva. Este plan aborda ambas estrategias y, por ejemplo, Belice es un área clave de biodiversidad y es un sitio donde es prioritaria la conservación. El proyecto se llama Estándares Forestales para Aves Migratorias en Áreas No Reproductivas. Está dirigido por un programa que está bajo la tutela del Servicio de Vida Silvestre de Estados Unidos. Es un trabajo valiosísimo que hace. Los socios principales son más Audubon, la Estación de Investigación del Norte, la Universidad de Belice y el Instituto de Investigación Ambiental. Y todo esto es con el objetivo de generar actividad económica y proteger una gran área natural al mismo tiempo. Queremos mantener la vegetación nativa en vez de reemplazarla. Y esto principalmente es en beneficio de la biodiversidad. Sin embargo, también queremos ver la comparación entre áreas protegidas y áreas no protegidas. Tenemos varias métricas como abundancia de especies. Es una de también usamos métricas como la sobrevivencia. Y esto se aplica específicamente a las aves migratorias, aunque sí estamos recolectando datos de todas las especies que podamos detectar, tanto residentes como migratorias, porque es toda una comunidad de aves forestales. Y bueno, el programa de Belice es Program for Belize es una organización excelente. Tenemos años de relación con Audubon y hemos trabajado muy de cerca con ellos para desarrollar esta propuesta. Manejan un área de manejo de conservación aquí, como podemos ver en el mapa, y esa área tiene una alta densidad forestal y ya sabemos que la deforestación es una gran amenaza. Esta es una foto de la frontera en el límite de Río Bravo. Por un lado tenemos el área de intensa agricultura y del otro tenemos la densidad del bosque. Y la deforestación sigue incluso mientras estoy hablando ahora, entonces es una amenaza real. En Río Bravo tenemos un acuerdo con el gobierno para desarrollo sustentable. Tenemos un programa de madera sustentable que lo pueden ver en el área en amarillo y todos los puntitos que pueden ver en el mapa de la derecha nos muestra la ubicación de los árboles en esta área de 100 hectáreas y entre más oscura la mancha significa que hay más densidad. Eso significa que
and it's not high tenemos density un forest. área natural más densa. Rather the selection of single trees to be harvested with También relatively little disruption, but enough to create some tratamos, dense earth este movement, programa so trata the conditions de of wood hacer thrush, tala in lo other menos words, invasiva may in posible, fact sin occur. muchas perturbaciones y haciéndolo árbol por árbol. And so we just wrapped up the second field Y season of a 2-year study. acabamos Part of it was de concept terminar la estimated segunda temporada de un estudio de study at 2 20 años. sites across that great big Estudiamos multi-intensity 20 from historical sitios metrics like species y richness, abundance, eh, age and sex ratios, de este and conteo performance-based pudimos metrics like hacer change in body condition conteo de over time diferentes and métricas como survival cambio de for condición as corporal many a lo species largo as we del can. tiempo, conteos y quisimos capturar tantas And especies then como fuera there's posible. your Y telemetry-derived también metrics for wood thrush, tenemos las which métricas que I se kind of think derivan de la of 3 or 4 radiotelemetría categories, del zorzal. being fine scale Yo lo movements, pienso such as en habitat 3 selection, categorías: during movimientos a which escala time the menor, como observation could selección be de hábitat y like observaciones behavioral de observations. comportamiento. Then local movements with También tenemos metrics like hill movimientos range size locales and con different métricas species strategies, como rango and migratory movements, things that we traditionally think de about hogar in y most wildlife estrategias systems, de uso de right? espacio. Like departure dates, migration speed. Y también, por ejemplo, And fechas I de might salida, suggest adding a velocidad de 4th category, migración, y también regional sugeriría movements, particularly una those cuarta what may categoría de be a movimientos post-spring or regionales que a lo pre-spring mejor migration period. podríamos clasificar And como un I'll say periodo de no more about that later. reproducción, pero premigratorio. Voy So a for hablar de fine eso un scale poco más movements, we adelante. deployed 57 Para low movimientos a poca nanotags over escala, the 2 seasons across that pusimos same gradient of 57 evolving nanotags a lo intensity, and largo de las 2 manually temporadas. manufactured birds to Fue de manera characterize manual. fine scale habitat selection. Y así And from this, we pudimos can also detectar la estimate selección a survival in escala cities más is fina. all También great. pudimos detectar tasa de Makes sense. sobrevivencia. Creo que hemos sido Okay, exitosos local hasta ahora. movements. En The cuanto a different movimientos colors on top locales, of the los map diferentes here colores a la show izquierda muestran show locations for 3 wood thrushes obtained by manual ubicaciones telemetry. And so we can maybe de start getting a zorzales sense que detectamos a of través hill de range size, telemetría perhaps, manual. Así nos species, podemos strategies. empezar a dar una This is idea del sensitive to the rango. number of points you Y have, right? And we've got esto very few depende del points número de on puntos some que tengamos. Y individuals. como pueden If ver, you no look at the tenemos literature, muchos wood thrush presentes forms aquí. ranges appear Si to revisamos be la at point literatura, se 1 to estima 13 de que hectares. podríamos tener But I un suspect rango even desde larger 0.1 times. hasta 3 hectáreas, pero Meanwhile, we yo tested sospecho the que range of puede water llegar a ser flow. más So in the grande. forest, it was Mientras about 160 también meters. lo So medimos we de have enough manera surface manual con el 43% receptor y chance of calculamos going out and de relocating 160 a radio metros tag y wood thrush tenemos 43% manually. de oportunidad de detectar una señal con For migratory 147 movements, our intentos. tags would Para last movimientos migratorios, approximately 380 los days, which would dispositivos include duran the más o spring menos fall migration. 380 días, que I haven't incluye la downloaded those data migración recently, but de since this is the primavera y feedback otoño. No during lo first he season probado, where pero hasta detected ahora at stations in North tenemos que America, 6 de that's cada 26 detected son returning to detectados en Roosevelt, which Norteamérica, es follows decir, el season, 23%. which is 7 great. regresaron a As we Hillbank. just discussed, it Eh, tells these birds are lo still que es alive and will be excelente, interested in nos looking at dice que, conditions que to las predict aves siguen survival estimates. vivas y eso nos ayuda también a mejorar To nuestro determine estimado de spring departure sobrevivencia. dates, Para determinar la fecha which de may be salida durante related la primavera, actually, la we set fecha up en la 3 que se van, Motus towers to form a gate around the pusimos study site, 3 all torres 9 Motus element a modular lo largo antennas, which the del birds would have to fly to place to catch territorio. and load for the La migration. One tower went up mayoría at de the las Hillbank aves Field Station, pasan por aquí our cuando main migran. sort of study area from Esta Rio es Bravo to nuestra área White Bend Scarp. principal, Another at Winoka esta estrella Ecolodge, which verde. is another program La supported site otra northwest es aquí en of Ecolodge, Rio que también Bravo. forma de And these 2 forma towers parte de here otro programa, and y hay this load down una here torre más acá y otra más were acá pre-existing and al sur. managed by other folks that Son provided additional preexistentes y coverage. están And another administradas tower por set up otros here at a local grupos, grade school pero town nos ayudan in con San la Felipe. cobertura. And I just Y también have to tenemos otra mention en that el this pueblo de San provides an Felipe, excellent y tengo education and que outreach opportunity. mencionar In que fact, esto the también wood es una thrush tagging oportunidad this week was excelente conducted at their de school and at educación. a school in Pennsylvania. These kids from the 2 schools are meeting each Tenemos other next week a on a Zoom call. So just really niños que cool stuff. participan en este And programa y we'll vamos also a tell tener you una more about llamada that por at Zoom la próxima some point. semana con niños de San Felipe y niños de Anyway, Filadelfia. birds were tagged and Y si delivered tienen preguntas, les puedo manual contar telemetry de at eso these locations después. during the Hicimos telemetría 2023-2024 en field estas season. ubicaciones durante And la looking at temporada de plots of campo radio de signals running 2023 y over time, 2024. Estas here you're son expecting la a fuerza de las señales a lo largo parabola-shaped del tiempo. pattern, which Esperábamos birds ver select un perpendicular patrón to de the antenna. parábola
que sea perpendicular a la antena o puede ser más como una línea recta si vuelan paralelamente a donde está señalando la antena. Y bueno, la verdad es que no detectamos ninguna fecha certera de cuando se van. Para la temporada de 2024-2025 redirigimos la dirección de las antenas hacia otras direcciones directamente sobre donde íbamos a anillar a las aves, así podíamos monitorear a los individuos durante la temporada con la torre Motus y tratar eh, de usar otro método para detectar fechas en las que se van y aquí detectamos un cambio radical en las señales de radio porque pasan por al lado de las torres. Y aquí es donde pusimos dispositivos a las aves durante la temporada 2024-2025 y tampoco pudimos detectar las fechas en las que se fueron. No los detectamos continuamente durante la temporada y eso es muy probablemente por la densa cobertura forestal que hay en el área. Y también hemos detectado muchísimos otros individuos gracias a nuestras torres. Eso significa que las torres están funcionando. Y bueno, el zorzal se mueve muchísimo. A la izquierda tenemos la probabilidad de encontrar un ave con telemetría baja de 0.54 a 0.22 durante el mes de marzo. Y vemos que con Motus podemos detectar más individuos en marzo. Esto nos dice que a lo mejor hay mucho más movimiento durante marzo. Es decir, que durante la temporada de no migración todavía tienen la necesidad de moverse muchísimo. También tenemos la proporción de los zorzales, cómo va disminuyendo a lo largo del tiempo. Incluí estas líneas verticales para indicar el 1 de marzo. También vimos relocaciones de individuos con longitudes de hasta 140 kilómetros. Entonces eso fue muy interesante. Es por eso que estamos pensando en movimientos regionales también, que mencioné al principio, y a lo mejor hay un movimiento que sucede antes de la migración, pero después de la temporada de no reproducción, que a lo mejor no hemos identificado bien. Aquí ponemos esta estrella porque si se fueron de esta área específicamente, esperaríamos poder detectarlos con la antena que está cerca, pero es posible que a lo mejor se mueven por el bosque, por la parte baja del bosque, y eso hace que no los detectemos. Si volaran hacia el norte o noreste, entonces se enfrentarían a áreas con una agricultura intensa. Entonces, tenemos la teoría que se van hacia el oeste, hacia Guatemala. Y el estudio de geolocalización que les comenté nos ayudaría a detectar si se van hacia el norte, extendiéndose hacia Yucatán, o si el zorzal seguiría volando por el bosque bajo más hacia el oeste. Y no sé, pues parece que sería una buena ruta para ellos. Aquí estamos con algunos de los retos que no hemos podido resolver incluso con los radiotransmisores y que no hemos podido detectar tampoco con las torres Motus y tampoco los hemos podido detectar con rastreo manual. Lo que dificulta poder estimar la fecha en la que se van y así poder crear mejores programas de conservación. Sin embargo, sí tenemos que preguntarnos entonces si tenemos que usar las redes Motus con una estrategia diferente o si tenemos que usar otro tipo de antena de diferentes rangos.
etcétera. Y bueno, sabemos que tienen un rango de proximidad bastante cercano y que existen antenas que nos pueden dar una mayor resolución o que nos pueden ayudar a determinar si un animal que ya tiene un dispositivo se puede detectar en las áreas bajas del bosque. Como saben, yo soy nuevísimo a esto. En esto, este es mi primer proyecto Motus, entonces estoy abierto a cualquier tipo de retroalimentación que tengan, pero este es el tipo de trabajo que estamos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, en Jamaica eh, usaron antenas unidireccionales con un radio de 300 metros para detectar la presencia de Red Start en esta área y pudieron distinguir entre individuos territoriales y no territoriales. Y también ha habido gran éxito con redes Motus en Hawái. Por ejemplo, pudieron identificar estrategias de movimiento y poder desarrollar estimados de rango con 6 antenas direccionales, ya sea usando triangulación o estadísticas para poder obtener posiciones relativamente certeras. Y también pudieron detectar aves en el bosque bajo. Y a mí eso me suena increíble. Y en teoría, si nosotros aplicáramos las mismas estrategias, podríamos tener un mejor estimado de área de distribución o de rango de distribución y podríamos entender cómo están usando las diferentes áreas dependiendo de la densidad forestal y, por supuesto, considerando la calidad del hábitat y otros factores como la deforestación o como la quema prescrita. También hay algunos caminos privados donde podemos poner más estaciones, uno al oeste donde nos podría ayudar a determinar si realmente los zorzales se están yendo hacia el oeste o hacia el norte. Y bueno, ahora tenemos que pensar si eso es realmente posible, el presupuesto que necesitaríamos. Esto soy nada más yo pensando en ideas y soñando, pero a lo mejor mencionándolos logramos que algo suceda. Y le quiero agradecer rápidamente a todas las personas y socios que han participado en esto y al Servicio Forestal por financiar este proyecto. Ha sido súper divertido y esta es mi información de contacto si se quieren poner en contacto conmigo y vamos a escuchar las preguntas después de la siguiente presentación. Gracias. Gracias, Jeff. Esa fue una presentación excelente. Y yo también apoyo la noción de que haya más torres Motus en Guatemala. Definitivamente tenemos que conectarnos más sobre esos proyectos porque me encantaría replicar algunas cosas ahí. Ok. Y siguiente tenemos a Kristen Heath-Aker que va a estar hablando de movimientos locales del Sitapusila. Ella actualmente está a cargo del programa de reintroducción y monitoreo del Sitapusila y también ha trabajado en ecosistemas diferentes desde Panamá a los planos de Texas y apoya monitoreo de aves y esfuerzos de reforestación en Missouri. Adelante, Christine. Gracias, ¿me escuchan? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a hablar sobre esto. Estoy muy contenta de presentar este proyecto y de escuchar de otros proyectos magníficos.
Voy a hablar de movimiento local, no estamos hablando de rastreo a nivel hemisferio, que es como tradicionalmente pensamos en motus, entonces esto más bien es un cambio de cómo usamos motus normalmente. Nosotros estamos reintroduciendo la población del trepador cabecipardo o Sitapusila en Missouri. Hubo un proyecto piloto en el 2020-2021 y pudimos continuar con este proyecto en 2024. No tenemos mucho análisis o resultados para compartir hoy, pero les voy a hablar un poco de la historia del proyecto y les voy a contar también algo sobre los resultados preliminares y cómo vamos a seguir adelante con este proyecto. Y bueno, la reintroducción, la historia, transubicación y más específicamente rastreo a nivel local con el uso de motus. Sitapusila es un ave muy pequeñita, muy linda y solo los encontramos en bosque de pino. Son aves residentes, no migratorias. Tienen un historial de comercialización. Lo encontramos en el sureste de Estados Unidos. Aquí vemos un mapa de distribución y vemos mucha densidad en morado. Entonces no están en ninguna lista de amenaza o de peligro de conservación, que fue algo importante cuando lo consideramos como un candidato para la reintroducción. Necesitan pinos maduros para su alimentación, entonces es estos bosques viejos, de pinos viejos, y también necesitan excavar para poder hacer las cavidades de sus nidos. No tienen un pico muy grande, entonces necesitan de rajaduras en los troncos para poder hacer sus nidos. En la foto soy yo revisando un nido. Fueron extirpados de Missouri a principios del 1900. Hay 2 registros de estas aves en 1907, pero por actividades agresivas de deforestación desaparecieron de ahí. Estiman que antes solían tener una cobertura en 6 millones de acres en los Ozark y desaparecieron cuando estos bosques de pino desaparecieron también. Estas son fotos históricas de la tala del bosque de pino. Talaban hasta 7 acres al día. Entonces fue un esfuerzo muy, muy intenso, aunque breve, y no fue la única ave afectada. También afectó a algunos carpinteros. Este es el único bosque de pino nativo de Missouri y esto es solamente para mostrar que sí tenemos bosque de pino en Missouri, pero no tenemos la estructura de comunidad que necesita el Sitapusila aquí en Missouri. La reforestación fue algo muy importante para la restauración del paisaje. Gracias a este programa pudimos llevar a cabo el programa de reintroducción, porque aquí se llevó a cabo. Tenemos más de 60,000 acres que han sido restaurados y se ha financiado este esfuerzo también durante el 2022. Y tenemos sabemos que la recolonización natural del bosque de pino no sucedería de manera natural, entonces teníamos que hacer algo para que se llevara a cabo.
Hicimos, o más bien se hizo mucho análisis antes de poder reintroducir al trepador cabecipardo. Hicimos análisis de calibración, cálculo de capacidad de esta región, y no tengo tiempo de explicarles a detalle todo el trabajo que se llevó a cabo, pero solo quiero que sepan que hicimos lo mejor para saber que la reintroducción de esta ave se llevó a cabo de manera segura en Missouri. La fase 1 fue durante el 2020-2021. Translocalizamos 102 individuos en total y usamos radiotelemetría tradicional durante sus primeros 2 años, es decir, que los estábamos rastreando de manera manual. Cada dispositivo estaba en una frecuencia diferente, no teníamos ninguna torre Motus. Y tomamos individuos de Ouachita en Arkansas y lo llevamos a Missouri. Les voy a explicar un poco sobre cómo hicimos esto porque es muy interesante. Usamos redes altas porque están en la parte del bosque alto y pusimos postes con redes. Usamos reproducciones de su canto para poder atraerlos y como saben, cada especie tiene su propio reto al momento de capturarla, entonces aprendimos mucho sobre cómo capturarlos de mejor manera y una vez que los tomábamos de la red, los pusimos en pequeños tubos de 4 por 10 pulgadas que pueden ver en la foto, que es un tubito de cartón que tenía una malla por encima y por abajo, y les dábamos de comer gusanos durante el vuelo y los llevamos en primera clase usando aviones pequeños MDC. Fue más o menos una duración de 5 horas de transporte. Hicimos todo lo posible por disminuir el estrés. Creo que fuimos tan exitosos como es posible. Y mirándolo nuevamente en el mapa, donde liberamos a estas aves en el 2020 y 2021, fue en el Mark Twain National Forest, el Bosque Nacional Mark Twain, que está aquí en verde, y ahora nos estamos acercando más. Estamos haciendo zoom in. Este es el área donde los liberamos y todos los puntos azules que pueden ver aquí son sitios donde los rastreamos con telemetría. Aquí encontramos a los individuos durante los primeros 2 años y quiero mostrarles esto porque nos da contexto sobre dónde instalamos las estaciones pop-up en el 2024. Elegimos áreas de claros de bosque y pusimos una torre Motus pop-up muy alta. Usamos 5 antenas Yagi que están dirigidas a diferentes puntos cardinales. Usamos estas antenas porque queríamos una detección más clara en vez de detectar a más lejos, porque preferiríamos tener una detección más clara. Colocamos dispositivos a 30 individuos de los 95 que reubicamos en los años anteriores, y esto fue para rastrearlos de manera más continua porque en los primeros 2 años tuvimos problemas con desapariciones de individuos y no sabíamos si estas aves habían muerto o se habían ido del lugar. Entonces queríamos una detección a escala más fina para poder responder la pregunta si estas aves estaban yendo, porque aunque sí los podremos rastrear de manera manual, es un área bastante grande, entonces eso hacía nuestro trabajo más difícil y no tuvimos tanto éxito encontrando individuos fuera de esta área central donde nos habíamos enfocado. Empezábamos a las 6 de la mañana y tratábamos de buscar la velocidad
que es de 19 ráfagas por segundo. Lo calibramos de manera manual para poder comparar las detecciones manuales con las de la torre. Y esto es lo que encontramos. Recolectamos muchísima información de esas 6 torres. Lo que ven aquí son detecciones en el eje Y. Tenemos la identificación individual, es decir, cada una de estas líneas es un individuo y cada color indica las torres diferentes. Entonces tenemos 6 colores diferentes porque tenemos 6 torres. Les pusimos dispositivos a 30 individuos y en el 2024 detectamos a 28 de ellos. Entonces sospecho de que 2 de esos dispositivos se rompieron porque no tuvimos ninguna detección. Podemos ver que tenemos tendencias. A algunos individuos les pareció un lugar increíble, entonces no se fueron nunca y los detectamos durante toda la vida del dispositivo, durante todo el tiempo que estuvo prendido. También tenemos individuos que visitaron todas las torres de manera frecuente hasta que por fin decidirse por un solo lugar junto con otro individuo. Este es otro punto que quería resaltar. Estas aves les gusta estar en pareja. Podemos ver eso aquí. Estos 2 individuos están emparejados o se consideran parte de la misma familia, lo cual también es muy interesante de detectar. También tenemos individuos que se fueron y volvieron por breves periodos de tiempo y creo que este es uno de los aspectos más importantes de las torres Motus porque continuamente están registrando y rastreando estas aves y esto es algo que no hubiéramos podido detectar si nos hubiéramos apegado a usar el rastreo manual. Lo mismo con las detecciones de acá. Entonces esto nos da una mejor observación para pensar sobre cómo queremos construir los modelos en el futuro para reintroducir a poblaciones o especies. Y también tenemos aves que se fueron y no los volvimos a detectar, al menos en esta zona. Pero quiero que los tomen en cuenta porque sí vale la pena mencionarlos más adelante. Este es un zoom in a al ave que detectamos muchísimo. Es el 583 y creo que esto nos dice mucho sobre un individuo en un hábitat nuevo que está explorando muchísimo y eventualmente se decide por un lugar para asentarse ahí. También el hecho de que normalmente se emparejen nos dice que prefieren estar en comunidad o en familia. Y también encontramos que estas aves despiertan al amanecer o más o menos 15 minutos después del amanecer, lo cual también fue muy interesante de ver porque realmente nunca me había preguntado cuándo despiertan. Los Sitapusila, pero si nos estamos enfocando en captura, por ejemplo, de trepador cabecipardo Sitapusila, entonces sabemos cuál sería la mejor hora para poder capturarlos. Y otro aspecto importante es que no encontramos, y esta es una de las razones por las que quería usar Motus, porque quería potencialmente encontrar eventos de mortalidad y sabía que esto era posible con el trabajo que ha hecho Selva, Nick Bailey, y ellos me permitieron compartir estas dispositivas con ustedes y creo que Ana también mostró esto. Se puede mostrar cuando son atacados. Este es una reinita cerúlea que sobrevivió el invierno y migró al final. Entonces tenemos detecciones en ambas torres. Este es un ave que fue atacado por un depredador. Esta reinita cerúlea estaba muy activa y después la señal desapareció. Y después apareció
con una señal muy baja, que eso significa que es un dispositivo que ya no se está moviendo. Entonces, eventualmente sí encontramos el dispositivo, o sí encontraron el dispositivo, pero no al ave. Sin embargo, no encontraron en nuestro caso, sin embargo, no encontramos ningún evento de mortalidad, lo cual también es interesante. También volviendo a esta vista a nivel paisaje, quiero hablar de algunas detecciones que tuvimos sin usar Motus. Si recuerdan las aves que les dije que recordaran, que no tuvimos más detecciones en la zona, son estos. Estos son dos aves y esta es una, pero bueno, estos individuos se fueron de la zona de detección de las redes Motus, entonces por supuesto que esto representa que tenemos una limitación en la red y no es necesariamente sorprendente porque esto es un hábitat que es manejado, es administrado. Tenemos quema prescrita para recrear la comunidad y estructura de un bosque de pino para poder hacerlo lo más orgánico posible. Y no nos sorprende que hayan llegado tan al norte. De hecho, usamos servicio de telemetría con un helicóptero y es así como los pudimos encontrar. Y como resultado, vamos a poner una torre Motus en esta área para el rastreo de este año. Y estos son 14 kilómetros de distancia. Es un buen tramo que se desplazaron en un mes o dos. Este individuo lo detectamos en un área donde científicos se estaban reuniendo con un objetivo completamente diferente y este individuo lo detectaron ahí. Este es un pequeño hábitat, una pequeña área de hábitat detectada por otro grupo y detectaron Sitapusila a 43 kilómetros del área donde nosotros los detectamos. Y este fue uno de los individuos que trajimos en el 2020 o 2021, entonces tenemos una cobertura mucho mayor. Pensábamos que nos íbamos a enfocar principalmente en esta área, pero parece que estos individuos, bueno, estas aves también están encontrando hábitats de buena calidad en áreas más extensas. Y estas son torres Motus que ya existen, pero esta a la que yo les estoy señalando es una que acabamos de poner y nos vamos a enfocar específicamente en el Sitapusila o trepador cabecipardo. Y vamos a empezar con el rastreo en una semana. Entonces estamos muy emocionados. También pusimos 5 antenas para que tengamos esa misma calidad de detección. En ángulo creo que se llama, para poder detectarlos también a nivel de suelo más fácilmente. Y el punto de este proyecto, además de reintroducir la población a Missouri, es que queríamos mejorar nuestras tasas de sobrevivencia usando también tasas de migración. También con el uso de Motus, es decir, identificar qué aves están migrando a dónde, aumentar el número de detecciones que a lo mejor no podríamos hacer si rastreáramos de manera manual. Nos estamos expandiendo con la estación que les mostré en el mapa. Es una estación que está mucho más alta y creo que nos dará mejor cobertura para las aves que se muevan hacia el norte. Y también algo muy emocionante, también puse What Party, que es de Sorsal. Las estaciones de Motus estuvieron activas durante la migración y detectamos 5 zorzales de Iowa y Missouri, y creo que de Minnesota también. Y nada más fue muy emocionante. Muchas de estas aves las detectamos juntas, incluso si se les colocó el dispositivo en otro lugar.
Esto también es algo que quisiéramos hacer en el futuro, incluso después de que el proyecto de Cita Pusila se haya terminado, para poder seguir detectando movimientos migratorios, porque creemos que los ozarks son un área de descanso importante, no nada más para los zorzales, sino para otras especies también. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Este código QR los lleva a un podcast que es una historia sobre la historia de reintroducción del trepador cabecipardo. Si les gusta este proyecto, los invito a que escuchen este podcast. Dura más o menos 40 minutos y sí, eso es todo. Y estoy contenta de responder a cualquier pregunta que tengan. Thank you so much, Kristen. That was so cool. I love like, the Gracias, different Kristen. styles Me and encanta scales of tracking las using diferentes technical escalas en las que se form, like the usan POTUS stations and em, finding them from the las air. tecnologías Very de cool. rastreo y Yeah, cómo thank you to all usaron of no our nada más las speakers torres for Motus, some sino amazing también detectaron con presentations. telemetría desde el aire, We etcétera. only have Gracias a about todos 15 nuestros minutes presentadores. left Tenemos for más o menos questions 15 and minutos para discussion. preguntas y discusión. But yeah, feel free to Y put bueno, questions in the chat siéntanse or libres de feel poner sus free preguntas en to el chat, raise your de hand, levantar la and mano. as usual, you Y can como ask questions in siempre, English pueden or hacer Spanish if preguntas en you're more español e comfortable. inglés, como sea que se sientan más cómodos. Let's see. Veamos. Okay, well, the first question I'm seeing is La from primera pregunta Russell. que veo es de Russell. For Kristen, can you speak to Para the relative Kristen, cost of hand ¿puedes tracking hablar versus del advanced costo user relativo input de support? rastreo a mano o rastreo manual en comparación a una red Motus, ya sea temporal o densa? Bueno, nuestra pequeña red de torres temporales no es barato. Estamos hablando de pagarle a técnicos para que estén ahí por 2, 3 meses. Necesitas un grupo de personas que también estén ahí durante el mismo periodo de tiempo. También depende del tipo de esfuerzo que estés haciendo. Lo, pero por supuesto es una inversión. Lo que obtienes a cambio es unas detecciones con mucho más calidad. Entonces creo que vale la pena invertir en eso, aunque sea caro. Y nosotros creo que también lo pueden hacer de manera más barata, a lo mejor con menos torres, menos antenas o antenas más pequeñas, y realmente dependerá del hábitat. Si es un hábitat mucho más abierto, entonces pueden usar, no sé, 3 torres o 3 antenas. Nuestro hábitat era bastante denso y teníamos que ir por debajo del dosel. Entonces definitivamente fue una gran inversión, pero creo que lo que obtuvimos a cambio valió la pena completamente. While we're waiting for other folks to put questions in the chat, I have kind of a general Yo question tengo una for pregunta general any of mientras the otras speakers, personas ponen actually, preguntas en el which chat, is y esto lo just puede if you can responder speak a cualquiera little de bit los more presentadores. to Y nos beyond pueden hablar un cost, poco más some of the trade-offs between más hand tracking allá versus using de MODIS los to costos, look at local sino movement, enfocándonos en la comparación para and detectar also movimientos locales con el challenges, uso if de any, with tecnologías integrating them, manuales o de Red things like Motus, tag y type cuáles versus son using los tags for retos each, and yeah, any other a sort los of que se challenges with enfrentaron. Es doing decir, si both usaron on the diferentes same tipos de species in the same landscape. dispositivos, si usaron dispositivos similares para dos especies diferentes en el mismo paisaje, por ejemplo. Bueno, yo había escuchado historias del zorzal moviéndose en un grupo, moviéndose al mismo tiempo, y tuve pesadillas sobre ver un montón de dispositivos moviéndose al mismo tiempo. Y pensábamos que con telemetría sería más fácil, pero realmente no nos enfrentamos mucho a esa situación. Y bueno, es bastante fácil de detectarlos individualmente, a menos que estén uno sobre el otro. Creo también que
El beneficio de no usar rastreo manual es que obtienes una antena más elevada que estar con una antena de 3 niveles o incluso de 5 niveles si eres muy fuerte, pero creo que la ventaja de tener elevación sobre el suelo realmente expande tu rango de detección, lo cual es un gran beneficio. I have a comment about. Yo tengo un comentario. Tengo, tengo un comentario acerca de los rangos de hogar y como cuando usar la antena Motus o la telemetría manual. Y yo creo que además del costo, obviamente depende de las preguntas que tengamos. Y en cuanto a los rangos de hogar, definitivamente no sé hasta qué punto si Motus sea una buena estrategia en este momento con la capacidad de análisis que tenemos y también dependiendo de las especies para poder determinar esos rangos de hogar. Para nosotros, la telemetría manual ha sido definitivamente clave para poder estimar esos rangos de hogar y, sin embargo, una de las limitaciones sigue siendo asegurarnos de que tenemos el tamaño de muestra del número de puntos que tenemos para estimar el rango de hogar, porque si no estamos seguros de que ese rango de hogar se ha estabilizado y que ha alcanzado una asíntota, entonces realmente estamos midiendo otra cosa. La variación en el tamaño del rango de hogar puede estar afectada sencillamente por el número de puntos que tenemos y no necesariamente por las covariables que estamos mirando. Entonces eso es algo importante y es algo que es bastante común en los estudios de telemetría, en la ornitología, que se presentan los rangos de hogar, pero no se menciona si se alcanzó la asíntota para ese rango de hogar, no se muestran las gráficas de cómo se alcanzó la metodología y creo que es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque esto es clave para asegurar que los análisis que estamos haciendo son correctos. Entonces, sí, las preguntas son a nivel local. La telemetría manual sí puede ser un poco más costosa, pero sí nos va a dar información a un nivel de detalle que creo que para la mayoría de especies todavía no hemos alcanzado con Motus. Gracias, Ana, buen punto. Y como mostró Kristen, también puede ser un primer paso para entender dónde poner las torres motos. Sí, y otro punto en cuanto en dónde poner las torres, y eso es como un comentario que tengo general, y también de pronto no sé si aquí hay alguien de Motus, tengo entendido que hay un plan estratégico para la expansión de la red. Y también me pregunto si hay un plan estratégico para el mantenimiento de la red, porque después de que hicimos nuestros análisis para nuestro trabajo, por ejemplo, con los Catarrus fuscescens, notamos que hay torres en el norte de Colombia, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son claves para el estudio de muchas especies en Norteamérica, y esas torres ya no están activas. Entonces, las personas que están trabajando con Catarrus ustulatus, con los Blackpool Warblers o con especies, bueno, ellos no paran en Santa Marta, pero con especies que están cruzando el Caribe o que están utilizando la costa de Norteamérica como un sitio de parada, esta información no la vamos a tener. Entonces es importante tener, sobre todo en Sudamérica, en donde la red está limitada, es importante mantener esas estaciones estratégicas para el beneficio de todos los usuarios de la red, especialmente para las personas que están poniendo tags en Norteamérica o bueno, también en Sudamérica, y que las aves pueden estar usando esos sitios de parada durante su regreso en la migración de primavera. Hi, Anna. I don't know anything about a specific Hola, strategic Ana. plan around
No sé de ningún plan estratégico para para el mantenimiento, pero sé que en Bird Conservancy, en las Rocallosas, hemos puesto 75 estaciones en los últimos 5 años y muchas de ellas necesitan mantenimiento, ya sea se dobló una antena o se desconectó el internet o tenemos impactos por el medio ambiente, necesitamos a alguien ahí que reconecte el internet o cosas así. Y algo en lo que estamos trabajando es tratar de realizar una serie de documentos que puede educar a una persona que esté físicamente presente en una estación, que a lo mejor no tiene que ser un experto en tecnología para poder explicarle, ok, es así como la reinicias, así es como te puedes reconectar al Wi-Fi. Y estamos trabajando con socios en México, en el desierto de Chihuahua, donde también hemos establecido un número de estaciones y lo que queremos es traducir estos documentos al español para que esté disponible en ambos idiomas y eso es algo que definitivamente vamos a compartir con la red más amplia. Uno de los retos es que Bird Conservancy tiene una manera específica de establecer sus estaciones y considerando eso, cada estación es diferente, muy diferente. Entonces sé que hay muchas maneras de hacerlo. A lo mejor no podemos usar un documento para todas las estaciones, pero por ejemplo contigo notamos que algunas de estas torres no están online y queremos esos datos. Entonces estamos tratando de crear recursos para poder resolver problemas que hemos identificado y también queremos establecer unos documentos para revisión del estado de las estaciones para nuestros socios, porque a lo mejor es necesario que haya trabajo de campo de ir a tomar fotos a las estaciones para saber en qué estado están. Y a mí también me interesa muchísimo saber cómo están lidiando con este problema de mantenimiento cuando no están físicamente presentes cerca de la estación. Creo que para nosotros somos muy afortunados de tener colaboración con un grupo que está físicamente presente en Belice, que está muy bien capacitado y se preocupan por ir a revisar el estado de las torres. Y Lotec también, por ejemplo, ha sido excelente en atender a nuestras llamadas y ha ayudado a nuestros socios en Belice a resolver cualquier problema tecnológico. Entonces, sí, las asociaciones yo creo que también son una respuesta clave para el mantenimiento. Sí, definitivamente el mantenimiento de de las estaciones Motus es un reto y es algo muy importante de considerar cuando estamos planificando un proyecto. Yo sí puedo mencionar que algo en lo que estamos trabajando en Birds Canada es que recientemente iniciamos, o bueno, empezamos con una iniciativa de expandir la red en Canadá y también queremos mejorar estaciones existentes para tener mejor equipo, mejor tecnología y una de nuestras metas es actualizar las estaciones viejas y hacerlas más robustas para que la necesidad de mantenimiento disminuya, sea tan mínima como sea posible. Por supuesto, nunca va a ser inexistente, pero entre más robusta sea nuestra estación desde el principio, entonces menos mantenimiento necesitará en el futuro. Entonces, aunque cueste un poco más, eso tal vez signifique que nos ahorremos esfuerzo y dinero en el futuro. Y por supuesto, tener buenas relaciones con nuestros socios es algo extremadamente importante y solamente también le quería agradecer a todos los presentadores por todas sus presentaciones que han sido muy informativas. Muchas gracias. Y bueno, casi llegamos al final de la hora y media, pero quería también respaldar el comentario de Fabi en el chat. Los recursos que mencionaron son muy útiles en la spreadsheet de colaboración que acabamos de compartir y
que está abierta para todos. Una de las retroalimentaciones que recibimos fue agregar una pestaña de recursos, porque tenemos oportunidades de capacitación, oportunidades de colaboración, pero también vamos a agregar recursos. Entonces, si tienen recursos disponibles que quieran compartir con el resto de los escuchantes, siéntanse con la libertad de agregarlos ahí. I don't know, does anyone else have a final No sé, comment, ¿alguien más quiere decir question? un comentario final? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar el link para los documentos de Motus, porque hay un montón de recursos ahí sobre trabajar con datos, manutención, y siempre se pueden poner en contacto conmigo si es que se sienten un poco perdidos al tratar de encontrar un recurso en particular en este sitio. Gracias, All right, Amy. thank you everyone for Ok, attending, and thank you again perfecto. so much to Muchísimas our gracias a three todos amazing por presenters for asistir. these wonderful Gracias a talks. nuestros tres presentadores de hoy. And yeah, we will Y share those resources with vamos a everyone, compartir estos recursos and con todos we'll see you ustedes. next time. Thank you all Y for nos a really vemos awesome en la session. siguiente ocasión. Muchísimas gracias por una And excelente sesión. thank you, Claudia, as always, for Y interpreting. gracias, Claudia, por la interpretación. Thanks, y'all. Bye, everyone.